Bueno, hoy vamos a desarrollar el concepto y prueba de la máquina de Turing, hacer una aplicación al concepto de responsabilidad en accidentes de tránsito y una pequeña variante respecto de lo que podría ser una prueba de números o de conceptos binarios y categoría hexadecimal. Mm, de forma general, lo que se hace es cambiar un poco las expresiones y traerlo hacia un enfoque más eh, práctico o real y hacer una inferencia respecto de lo que podría ser la conversión de un número 1 o 0 en una expresión del mundo real. Eh, el concepto lo estamos desarrollando para el curso de matemáticas discretas. Hice una aplicación respecto de la ley 769, eh, una variante del artículo 2341 del Código Civil y la ley 1696 del 2013, que nos da un pequeño matiz de cara a lo que puede ser un concepto de estado dentro de la máquina de Turing. Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que se hace. Mm, y es, ¿cuál es el problema que vamos a resolver con la máquina de Turing? Y cuáles son los componentes de esa máquina de Turing que son necesarios desde la técnica o desde el desarrollo de la materia. Eh, partamos de un hecho y es, existe una consecuencia, existe un estado basado en situaciones de la naturaleza. El estado de un semáforo, la velocidad de un vehículo y el resultado de un sensor que es el alcoholímetro o la prueba de alcoholimetría. Eh, estos tres componentes pues nacen en el mundo real y es necesaria su determinación. Sin embargo, hay que validar si este problema es computable o no. Si las normas se puede determinar que es un hecho cierto, que no existe variantes, pues para eso hay que partir de ciertas simplificaciones hacia el mundo real, que podría ser un escenario meramente abstracto o matemático. Sin embargo, pues para fines prácticos se acota en escenarios reales y respecto de un accidente de tránsito cuando se sobrepasa una señal de tránsito. Existe un segundo componente y es que no se acata otra regla general de tránsito, que es la velocidad, y un tercer componente, y es una circunstancia de agravación, es cuando, aparte de no cumplir con las reglas o los determinantes de tránsito, se encuentra en una situación que pone en peligro a terceros. ¿Cómo se expresa o se puede llevar esto a la máquina de Turing? Entonces, necesitamos trasladar ese mundo real a un escenario abstracto. Y es, en lugar de manejar unos y ceros para un estado, si existe o no existe un incumplimiento o una de esas variables, lo que hice fue manejar un alfabeto de input algorítmico que es sencillo. Solo nos dice R si el estado del semáforo es en rojo, eh, G si es verde, si el estado del semáforo es amarillo, vamos a tener una Y. Si es exceso de velocidad, E, velocidad normal, N, alcoholimetría positiva, o si simplemente no existe alcohol. Esto nos da una tupla que a su vez asume dentro de cada uno de sus componentes un atributo. Ese atributo eh, pues va a ser nuestro input dentro del ejercicio de esta variable. Y vamos a tener un output que va, en cierta forma, a indicarnos cuál es el veredicto jurídico de cara a si es responsable, artículo 2341, y es que es básicamente quien causa el daño, está obligado a repararlo si la responsabilidad es compartida y es si existe de cara al 2357 un componente y es si la víctima comete o desarrolla alguna actividad tendenciosa a ponerse en peligro, o si simplemente no existe responsabilidad de cara a la conducta o a los eximientos de responsabilidad, o básicamente no existe
responsabilidad de cara al acto. ¿Cuál es la innovación de esta propuesta? Pues no solo se desarrolla el concepto binario de unos y ceros, sino que traemos un componente asociado con un escenario físico de la realidad, eh, la aplicación de la máquina de Turing basada en funciones y la aplicación hacia un mundo real, y es la forma en que podemos abstraer eh, los conceptos técnicos o la matemática abstracta con el mundo real. ¿Cuáles son esos componentes ya explicados de cara a los determinantes de Turing? La cinta o la memoria del sistema la cinta es una secuencia infinita de celdas. Bien sabemos que va de menos infinito a más infinito y que existe, si bien se trata de una celda con una capacidad algorítmica o una capacidad vista en RAM, si nos vamos a un elemento de cómputo, lo vamos a simplificar bajo existe una cinta de estados. Ese estado es el semáforo, la velocidad y la alcoholimetría. El concepto de símbolos en blanco, que como bien sabemos, eh, esa cinta puede simplemente existir o no existir. Bajo un escenario simplificado, el semáforo puede estar en verde, en amarillo o en rojo, o simplemente no existir, que es el estado vacío. Eh, Bajo ese estado vacío, pues es un concepto abstracto que requiere la máquina de Turing, pero que es importante citar que el espacio dentro del área de simplificación es permitido. Es decir, que tanto R como velocidad como alcoholemia puede tener un componente vacío. Mm, En el uso del ejercicio va a tener un atributo determinístico. Entonces es simplificar que es, no estamos en un escenario del mundo real, los escenarios pues son o no son. Entonces para este caso existe o no existe el atributo bajo un escenario particular que estamos eligiendo ideales. Si empezamos a traer el segundo componente, y es el cabezal o el lector, que es el segundo elemento dentro de la máquina de Turing. Y es que tenemos la cinta que nos va a dar los diferentes estados, sea 1 o 0, en el ejercicio abstracto de la máquina de Turing en ejercicio computacional, o la abstracción hacia el mundo real bajo un escenario de estados que también es computable bajo los mecanismos de sensores. Ese cabezal va a determinar cuál es la posición y hacia qué punto empieza digamos que a cambiar. Es importante precisar que el ejercicio de la inspección que realiza la cinta es inspeccionar cada una de las celdas bajo un atributo de si existe o no existe un elemento determinístico. Este escenario del cabezal pues, nos permite leer cuál es el estado que tiene eh, esa celda o ese componente de esa celda. Si decimos que partimos de un símbolo R, es un estado inicial, una posición cero, lo que le vamos a preguntar a la máquina de Turing es cuál es el estado inicial de ese individuo, de ese sujeto, de ese experimento. Va a arrancar de ese estado de si está en rojo, está en amarillo o está en verde, para pasar al siguiente estado. Eso es, eh, o la importancia de esos estados, digamos que pasa al tercer componente, que son la memoria o el contexto, que vienen a ser los estados propiamente dichos. Dentro del ejercicio del proyecto, si pasa dentro de un ratio de estado de semáforo, para el caso en concreto, o si es 1 o 0 dentro de un ejercicio computacional, nos va a entrar a explicar o a condicionar cuál va a ser el siguiente paso. Si el escenario o el estado 0 pasa un semáforo en rojo, inmediatamente va a activar el estado riesgo alto. Se va a quedar en la posición riesgo alto y nos va a dar una predisposición a tener una calificación que va a ser el corazón de nuestra máquina de Turing. Entonces, para sintetizar, tenemos una cinta que es la memoria del sistema, donde nos dice cuáles son los atributos que existen en cada una de esas casillas.
De esas casillas empezamos a recorrer ese cabezal que es básicamente el lector que nos dice qué es lo que encuentra y en función de eso que encuentra va a determinar unos escenarios o unos estados. Esos estados van a ser, digamos que los atributos que nos encuentra o nos entrega esta máquina de Turing para al final tomar una decisión de si existe o no responsabilidad. De forma pragmática, entonces tenemos una base Q de inicio donde la gente se encuentra en un estado de semáforo determinado, nos dice pues, básicamente que es la posición inicial, no se sabe todavía nada de esa posición del cabezal, y luego el cabezal empieza a preguntarse o a hacer el recorrido de qué encuentra en ese semáforo. Si ese semáforo está en rojo, entonces pasa al Q1, que nos dice, bueno, ya está en rojo, esa cinta se encuentra en rojo, automáticamente va a tener un riesgo alto porque se encuentra en una situación de peligro. Pasa a un riesgo alto y ese riesgo alto nos empieza a preguntar cuál es la indicación de velocidad. Esa indicación de velocidad nos permite determinar si existe una mayor prevalencia o activación. Es lo mismo como si estuviésemos haciendo una suma en números binarios y en lugar de tener R y A tuviéramos 1, 1 y 1. El cabezal va a empezar a sumar 1, 1 y 1. Al llegar a A va a pasar a la cuarta estación, al cuarto estado y va a cambiar y va a preguntarse dentro de la acción si ese estado se encuentra en cero o vacío, lo va a cambiar a 1 para que nos dé 4 y esa réplica empieza a movilizar los estados dentro de esta máquina de Turing. Pero dentro del ejercicio que estamos haciendo, hacemos un recorrido muy parecido a un ejercicio aritmético y lo que hace es que empieza a pasar a cada uno de los responsables. Eh, ese movimiento nos dice eh, cuál es el nivel de responsabilidad que existe de cara a los diferentes escenarios que se puedan presentar. La función de transición o la función detrás o el corazón de nuestra máquina de Turing nos dice al final cuál es el responsable o cuál es la consecuencia. Si el semáforo se encuentra rojo, si existe exceso de velocidad o si existe alcoholemia positiva. Eso nos permite, en cierta forma, tener los diferentes estados, desde la cinta, el cabezal, los estados, la transición y el estado final, que vienen a ser nuestra abstracción de lo que en un mundo abstracto puede desarrollarse la máquina de Turing en nuestro ejercicio práctico. ¿Qué pasaría en un escenario donde encontremos entonces un semáforo en verde, un exceso de velocidad y exista alcohol? Eh, Efectivamente, existe responsabilidad. La máquina va a decir, bueno, está en verde. Voy a preguntarme igual la velocidad. Está en un escenario de riesgo medio, un escenario de riesgo medio, eh, pero está con alcoholemia positiva. Y de cara a que alcoholemia positiva, de acuerdo a la ley 1697 del 2013, agrava las circunstancias o son las circunstancias de agravación punitiva de cara a encontrarse en una condición eh, digamos que afectada en su habilidad o comportamiento que pueda desarrollar un ser humano, inmediatamente nos lleva hacia un ejercicio de responsable. Este ejercicio de responsable nos permite, en cierta forma, demostrar o ver cuál es el ejercicio de una abstracción dentro de un proceso algorítmico. ¿Por qué nos hemos ido de cara a este tipo de experimentos? Porque en un ejercicio práctico, si nosotros incluimos dentro de un ejercicio controlado lo que es la computación en el mundo real y la sacamos de un ordenador per se y lo unimos en el conjunto N de ordenadores, nos permite desarrollar un verdadero componente de máquina de Turing en el ejercicio práctico. No va a ser los códigos que en su momento se ayudaron a decantar en los periodos de guerra, pero sí nos permiten iterar que en la práctica
Al unir diferentes computadoras, podemos tener un ejercicio mucho más consensuado. Esta es una simulación, lo que se hace es validar y unir diferentes N conceptos de máquina de Turing a un ejercicio masivo de la conducción en Bogotá. Si ampliamos el ejercicio de muestra, nos dice cuáles son los puntos negros, es decir, dónde existe mayor relación o mayor probabilidad de que exista un accidente derivado a exceso de velocidad, falla en las normas de regulación personal, que es no conducir con eh, eh, trago y cumplir con las señales de tránsito. Ese componente pues, nos determina cuáles son las zonas de mayor riesgo o de mayor prevalencia. Se hace una simulación que cada vez que se ejecuta pues, tiene una serie iterada de escenarios y lo que hace es que pues usamos n veces el componente de la máquina de Turing y nos da una calificación vía score. Si cada uno de los dispositivos, como ya ha pasado en diferentes países de Europa, donde es obligatorio tener los GPS activados en en los vehículos, más allá de saber dónde están las personas, es con el fin de identificar peligros, nos permite en cierta forma controlar la conducta de las personas, no insisto, no en el entendido de dónde se encuentra cada humano o cada persona, sino con el hecho de que no se convierta en un peligro para los demás y si esa condición de riesgo puede ser o no prevalecida. Básicamente ese es el concepto que quise traer a colación bajo una mini aplicación, desarrollando efectivamente y de forma clara la cinta, el cabezal y los estados. En principio, que nos, ya luego de identificar el estado, pues nos da cualquier componente de interpretación que se quiera llegar, pero es como no solo a través del ejercicio computacional, sino con el ejercicio de una lógica computacional podemos llevarlo a caso real, al mundo práctico, y si no se quiere dedicar a la vía de judicialización, si se puede tener bajo el escenario de prevención. Y es cómo utilizamos las herramientas tecnológicas para que nuestra vida, en cierta forma, sea más segura. Con esto ya terminaría mi presentación. Muchas gracias por el tiempo y por permitirme llegar con esta explicación. Muchas gracias.